Saludos estimados colegas docentes. En este pequeño video voy a compartir un poco a grandes rasgos, eso quiero explicar, ¿no? A grandes rasgos lo que es el modelo educativo sociocomunitario y productivo, como una especie de orientación, ¿no? Para aquellos maestros que quieran repasar o también, ¿no? Comprender lo que el modelo educativo sociocomunitario y productivo nos indica o nos va dando a conocer de cómo se debe realizar la educación, ¿no? Los procesos educativos en nuestro estado plurinacional. De manera rápida voy a empezar a compartir algunas vistas de PowerPoint para que nos vayan apoyando, ¿no? En esto de esta pequeña charla que vamos a realizar. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos ahí a encontrarnos con el primer planteamiento, ¿no? Respecto a esto del modelo educativo sociocomunitario productivo. Para iniciar, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Nosotros como educadores tenemos que entender por qué es necesario cambiar de modelo educativo, ¿no? Sabemos muy bien que antes del modelo educativo sociocomunitario productivo, antes que se apruebe el 2010 y entre en vigencia el 2012, nosotros teníamos otro modelo educativo, ¿no? Estamos hablando de la ley de la educación de la 1565, ¿no? La reforma educativa, y antes de ella, posteriormente, otras leyes educativas. Pero, ¿qué es lo que estaba aconteciendo? Durante varios años atrás, las leyes educativas, si bien tenían muchas cosas que se pueden rescatar y que inclusive se toman en cuenta aún en la ley 070, tenían ciertas situaciones que estaban generando varias problemáticas en la educación. ¿Por qué? Porque simplemente no respondían adecuadamente a las problemáticas de la sociedad boliviana y de la educación boliviana. Tenían buenos referentes, tenían también, ¿no? Buenas ideas que se han, reitero, se han podido rescatar, ¿no? No podemos decir en ningún momento que las anteriores leyes no servían, que las anteriores leyes estaban mal. Carecían de esto, ¿no? De no responder a las problemáticas de la sociedad y la educación de Bolivia. Lo que vamos a entender más adelante, ¿no? Por ejemplo, muchos maestras y maestros de primaria, ¿no? Y obviamente en diferentes grados de escolaridad, ya en secundario o tercer ciclo, como se llamaba en la anterior ley, utilizaban ciertos ejemplos que no estaban tan relacionados con la vida cotidiana de las personas. Un claro ejemplo es esta oración, ¿no? Que hemos podido rescatar de algunos de los libros de texto que se manejaban durante la reforma educativa y que continúan en algunos casos manejándose. Por ejemplo, la maestra para... para enseñar, por ejemplo, a los niños las partes de la oración, ¿no? Verbo, sujeto y predicado, utilizaba este tipo de oraciones. La nana mima al nene. La nana mima al nene. Entonces, cuando uno lee esta oración, a veces nos ponemos a pensar en cómo los niñas y los niños se relacionan entre sí, ¿no? ¿Qué palabras conocen? ¿Cómo ellos entienden, ¿no? Lo que van leyendo. Y entonces, estas palabras no son muy comunes que digamos para ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un estudiante no comprende muy bien las palabras o no las entiende, o no están cerca de su comprensión, simplemente va a aprender lo que la maestra le está enseñando por obligación. La maestra le dirá, ¿no? En esta oración, la nana mima al nene. Mima es el verbo. Entonces, para identificar el sujeto, nos preguntamos, ¿quién mima al nene? La nana, ¿ya? La nana es el sujeto, ¿ya? Y el predicado es mima al nene. El estudiante va a aprenderse de memoria eso porque quiere responder en el examen correctamente, ¿no? La nana mima al nene, el verbo es el mima, la nana es el sujeto, mima al nene es el predicado. Pero qué diferente sería que las y los maestros podamos contextualizar estos ejemplos que pueden ser descontextualizados o alejarnos a la realidad de las y los estudiantes, indicando, ¿no? La nana. Se puede decir también la niñera, o se puede también decir la cuidadora, ¿no? Atiende al bebé o atiende al niño, porque nene es un niño pequeño, ¿no? Una persona pequeña. ¿Ya? Entonces podemos decir también, ¿no? En vez de mimar, que es también dar una atención especial a las personas, la niñera atiende al niño, también se puede entender. Entonces ahí ya el estudiante ya va relacionando con lo que él conoce, con lo que está más cercano de su comprensión. Claro, algunos sí tendrán, ¿no? Esas referencias de la nana mima al nene y comprenderán esas palabras, pero algunos no. Y entonces, varios ejemplos que los maestros hemos ido utilizando
están descontextualizados para las y los estudiantes. Entonces, tendríamos que buscar los ejemplos, ¿ya?, para transmitir los conocimientos de tal manera que sean comprensibles para las y los estudiantes, presentando posiblemente estos, pero también contextualizándolos de acuerdo a lo que los estudiantes conocen. Otra dificultad que se estaba presentando dentro de lo que significa las anteriores leyes educativas y obviamente el desarrollo de educación era que, por ejemplo, cuando hablamos de situaciones, en este caso, ¿no?, de que una mujer esté embarazada y va al médico y le dice, ¿no?, el médico revisando o haciendo ecografía, ¿no?, o haciendo tal vez una visión 3D, ¿no?, puede indicarle a la mamá que su bebé está mal ubicado, ¿no?, que no ha podido ubicarse hasta días antes del parto, del alumbramiento, y que por ello necesita que el alumbramiento o el parto sea por cesárea, porque de lo contrario puede haber dificultades al momento de nacer el niño. Pero bien sabemos que muchas mamás, ¿no?, jóvenes, pueden acudir a la mamá, pueden acudir a la abuela, o pueden acudir a una persona mayor y expresarle su duda, ¿no?, expresar su inquietud, decirle, el médico me indicó que tengo que ser necesario. ¿Por qué? Porque mi bebé está mal ubicado. Entonces, las mamás o la abuela o alguien mayor le indicará a esa mamá, ¿por qué no intentas hacer el manteo? El manteo, ¿no? Muchos sabrán que el manteo es un procedimiento que realizan las abuelas, las personas antiguas, que consiste en colocar, ¿no es cierto?, a la persona que está en estado de gestación sobre una manta, no cualquier manta, es una manta tejida, un puyo, como llamamos, ¿no es cierto?, y realizan cierto tipo de movimientos, además cierto tipo de masajes, ¿no? Con lo cual, en muchos de los casos, se logra colocar en una posición adecuada al bebé para que dé un alumbramiento natural. ¿Y cuántas veces esto ha funcionado, no? Cuando la mamá va al médico y ya hacen una última ecografía y ven que el niño se acomodó. Obviamente no le van a decir, ¿no?, que ha hecho el manteo, pero el médico dirá, qué bien, tu hijo se ha acomodado, ¿no? Entonces, otro ejemplo, ¿dónde está esto? Otro ejemplo que tenemos es cuando nos indican que la mayor, ¿qué le puedo decir? Que la mejor manera de obtener riquezas de forma rápida es extraer todo lo que podamos. Históricamente nuestro país ha vivido de los recursos naturales, pero simplemente extrayéndolos, ¿no? Estamos hablando de los recursos minerales, más propiamente, y otro tipo de recursos, pero simplemente extrayéndolos. Y nos decía, ¿no? Véndanos sus recursos, nosotros los compramos a buenos precios y eso, ¿no? Y ustedes van a ganar rápidamente. Inclusive no llegaron transnacionales y demás que nos hacían más rápido la extracción y obviamente más rápido la llegada de los capitales. Pero en ningún momento nos dijeron que también nosotros podíamos transformar. Nos hemos convertido en un país extractivista, pero no un país transformador de recursos naturales. También nos han acostumbrado a ser consumistas en exceso. Por lo menos hasta hace unos años atrás, unos 20 o 30 años atrás, la mayor parte de las familias se preocupaban, por ejemplo, ¿no?, en tejer sus prendas, las chompas que utilizamos, ¿no?, elaborar sus propias vestimentas y demás. Pero a partir de que han llegado, ¿no es cierto?, las diferentes prendas a bajos costos, ¿no?, y tal vez posiblemente muy estéticamente elaboradas, la gente dice, ¿no?, ¿para qué darnos el trabajo de confeccionar, de tejer, si lo mismo encontramos en el mercado y a un más bajo costo, ¿no? Y no me doy la labor de yo trabajar. Entonces nos han ido volviendo muy consumistas. Y qué mejor, decía, ¿no?, que lo que en el país se hace tiene mala calidad. Lo de afuera es mucho mejor. Y eso se nos ha quedado a muchos, ¿no? ¿Cuántos vamos al mercado y preferimos comprar ropas de marcas extranjeras, entre comillas, ¿no?, marcas extranjeras, que de marcas bolivianas, ¿no? Si alguien nos dice esto es peruano, es brasilero, vamos viendo la calidad de acuerdo a lo que nos muestran. Pero muy pocos saben que casi el 100% de lo que se vende en Bolivia, bueno, por lo menos hasta hace unos años, era hecho en Bolivia, hecho en Oruro, pero con marcas colocadas, ¿no?, para que parezca este producto extranjero. Evidentemente ahora llega bastante mercadería de China, ¿no? Bastante mercadería de China. Pero algunos ya no compran tampoco eso, ¿no? Sino van siempre por las marcas extranjeras que según ellos son las mejores. Pero
Un ejemplo claro es las confecciones de los pantalones jeans, que en muchos de los casos las hacen acá en Oruro, pero que ponen o colocan marcas extranjeras. ¿Por qué? Porque la gente se quedó con esto, ¿no? Que lo que de otros países es mejor que lo que hacemos nosotros. Entonces siempre va a salir una prenda más rápido si tiene marca extranjera que si tiene marca boliviana. Entonces, estos cuatro aspectos nos llaman la atención lo siguiente. Desde la educación no hemos podido todavía, ¿no? Esto de contextualizar los conocimientos. Se han vuelto muy memorísticos. Los estudiantes memorizaban los contenidos o todavía siguen memorizando y replicándolos exactamente como está en el texto. Y de esa forma eran los buenos estudiantes, ¿no? Pero qué mejor que los maestros podríamos nosotros ayudar a que el estudiante no simplemente memorice, sino que le dé sentido a lo que está memorizando. ¿Y cómo hacemos eso? Contextualizando los conocimientos. Por otra parte, hay muchos conocimientos que se han ido negando a lo largo de los años, que se han ido excluyendo a lo largo de los años porque los creíamos de bajo nivel. Conocimientos que no estaban igual a la ciencia. Ojo, no decimos que ahora la ciencia no sirve. El modelo educativo en ningún momento indica que la ciencia no sirve, sino indica que sí la ciencia ha ayudado y sigue ayudando en distintos aspectos de la realidad. Nos ayuda a solucionar bastantes problemas, pero qué mejor si la complementamos con nuestros saberes y de esta manera podemos lograr mejores resultados. En la alimentación tenemos bastantes ejemplos. Nos hemos acostumbrado tanto a comer fideo, arroz, ¿no? Frituras, cuando nosotros teníamos alimentos que son, pero mucho más nutritivos. Hablamos de la quinoa, hablamos también de la haba, hablamos también de las carnes, ¿no es cierto? La carne de llama, que es mucho más beneficiosa que la carne de res. Hablamos también de la conservación de los alimentos, ¿no? No hablamos de los enlatados, sino de secado de las carnes, ¿no? De secado de los frutos y demás. Nos hemos acostumbrado tanto a los plásticos, como dice acá, que hemos dejado de lado ¿no? Nuestras ollas de barro, nuestras conchas, ¿no? Que eran mucho más saludables que esto. Nos hemos acostumbrado, en el tercer ejemplo, a que es mejor extraer todo, ¿no? Y que nosotros no tenemos la capacidad de transformar esos recursos naturales, esos minerales, esas maderas, ¿no? Y todo lo que exportamos al exterior y nos devuelven ya transformado en elementos que utilizamos cotidianamente, ¿no? Desde la educación no se ha dado esa mirada, ¿no? No se ha dado ese impulso a la transformación de estos recursos naturales, a la producción. Y también, ¿no? Nos han dejado esa idea colonizada. ¿Por qué es una idea colonizada, no? Que lo de afuera es mejor. Nos han dejado una idea colonizada de que yo puedo hacerme dueño de algo si es que me lo encuentro. Un ejemplo claro, ¿no? Cuando yo voy caminando por la calle y me encuentro una billetera que está ahí en el suelo, sin el dueño, ¿no? Lo primero que hago es levantarla, ¿no? Para muchos posiblemente digan, no se preocupen, devolveré, de quién es esto, preguntaremos. Pero estoy seguro que la mayor parte de las personas piensa que la billetera que se ha encontrado es suya por el simplemente hecho de habérsela encontrado. Cuando el pensamiento debería ser diferente, ponerse en el lado de la persona que lo ha perdido, ¿no? Cuando yo pierdo algo, estoy bastante preocupado por recuperarlo. Y entonces, el pensamiento es ese, ¿no? Quisiera recuperar lo que he perdido porque lo necesito, ¿no? Porque es mío y de verdad lo necesito. Pero la mayor parte de las personas piensan, ¿no? Tengo suerte, ¿no? O llaman así, con suerte me he encontrado una billetera y mejor si tiene bastante dinero. Entonces, ese pensamiento de que es mío porque me lo encontré, viene, imagínense, desde Colón. Por eso decimos colonizado el pensamiento, ¿no? Colón llegó a América y no le importó que en América existieran culturas, existiera gente, ¿no? Que tenía sus civilizaciones, sus avances tecnológicos, también tenía su ciencia. Pero él dijo, no, esta tierra a la que he llegado me la he encontrado y la reclamo en nombre de la corona española y mío, ¿no? Como propiedad ahora de nosotros. Entonces de ahí viene eso. Pero no olvidemos que en otras culturas, especialmente asiáticas, ese pensamiento no es así. Si alguien se encuentra algo en la calle, que no es encontrarse, sino alguien, ¿no? Recoge algo de la calle, tiene que reportarlo, indicando que ha encontrado algo en tal lugar a tal hora y lo deja donde corresponde, ¿no? Los centros donde recogen objetos perdidos.
Y ellos se encargan de reportar, ¿no? Es decir, que, bueno, si la persona llama a esos lugares, dicen, sí, evidentemente hemos encontrado una cartera o una billetera en tal parte, puede pasar a recogerlo. Porque de lo contrario, si no reportan y encuentran esa cartera o ese artefacto o celular en su propiedad, lo acusan de robo. ¿No? Y eso hay ejemplos. Incluso le pasó a uno de los becarios bolivianos cuando se fue a China, que se encontró un celular, se lo llevó, lo encontraron por el GPS. No hicieron ni preguntas, ubicaron de qué eran las cosas, dónde estaba el celular y simplemente lo acusaron de robo al joven y lo mandaron fuera. ¿No? Entonces, la educación no estaba tocando estos aspectos, ¿no? La contextualización de los conocimientos, también la revalorización de nuestros saberes, que son muy válidos, al igual que la ciencia, reitero, al igual que la ciencia. También ¿no? La realidad de poder transformar nosotros, ¿no? Nos han vuelto consumistas. Podemos nosotros también transformar. Y eso la educación no estaba logrando. También ese pensamiento de que lo de afuera es mejor que lo nuestro. ¿Ya? Entonces, por eso es que hemos ido cambiando de modelo educativo. Y por eso, en este caso, se han planteado estas 4 problemáticas, ¿no? Primero, que la educación estaba siendo muy desarraigada y muy exageradamente cognitivista. Segundo, la ausencia de valoración de nuestros saberes y conocimientos propios. Tercero, nos han vuelto muy dependientes económicos. Y cuarto, una realidad que todavía vivimos colonial y neocolonial. Avanzando, vamos a encontrar que también el modelo educativo nos plantea una educación integral y holística, teniendo en cuenta que vamos a tomar en cuenta lo integral desde la persona, ¿no? La integralidad de la persona, lo que implica el desarrollo de sus dimensiones. En este caso se plantean 4 dimensiones, el ser, saber, hacer y decidir. Evidentemente en los últimos tiempos, por X o Z motivos, ¿no? El decidir y el ser se ha querido minimizar, ¿no? Pero el modelo nunca planteó eso. El modelo siempre planteó el desarrollo equitativo de esas 4 dimensiones, igual, ¿ya? El ser, saber, hacer y decidir en igualdad de condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la integralidad de las personas. ¿De qué sirve una persona que tenga bastante conocimiento si no es solidaria, ¿no? Si no es humana, ¿no? Si no es capaz de compartir ese conocimiento? ¿De qué sirve una persona también, ¿no es cierto? Que domine la ciencia, ¿no? Que domine la cuestión práctica, pero si no aplica eso en beneficio no solamente suyo, sino el beneficio de su familia, de su comunidad. Por eso es tan importante, ¿no? Velar por el desarrollo integral de las y los estudiantes, para que el futuro ciudadano, para que el futuro hombre boliviano o boliviana tenga esas dimensiones desarrolladas y pueda ser solidario, pueda contribuir al desarrollo de su país, no solamente el suyo, sino del de su gente, ¿no? Entonces, por eso es el desarrollo integral, las 4 dimensiones, ser, saber, hacer y decidir en igualdad de condiciones, ¿ya? Lo siguiente, nos plantea una formación, una educación holística. Obviamente, si el ser humano va a ser educado, ¿no? De forma integral, también tiene que ser de forma holística. La relación con la realidad. No mostrarles ese punto de vista tal vez tan etnocéntrico, ¿no? Tan antropocéntrico, ¿no? Donde el hombre es el que dirige, el que está al centro, y los demás están para servir la naturaleza, los recursos naturales y demás. Sino mostrarles la visión cosmocéntrica, donde todos están alrededor, donde no hay nadie que esté en el centro, donde todos se interrelacionan, seres humanos, animales, naturaleza, ¿no? Y todo lo que compone la realidad. El modelo educativo plantea que la realidad está compuesta por 4 elementos. Uno es el hombre, sí, pero también está la naturaleza, o con cariño, como le decimos, la madre tierra, ¿no? También está el cosmos y las espiritualidades. No nos olvidemos que un ser humano que no practica, ¿no es cierto?, sus espiritualidades, bueno, estamos hablando de un robot, inclusive, ¿no? Todos, aunque no quieran, practicamos espiritualidad. Espiritualidad es, ¿no?, poner la mesa cada primer viernes, ¿no? Espiritualidad es realizar la coa, ¿no?, la chaya. Espiritualidad también es, ¿no?, ir a la iglesia, compartir con la congregación, con la iglesia, ¿no? Pero espiritualidad también es, ¿no?, poder dar un abrazo a las personas que estimo, ¿no?
poder consolar a las personas que estimo, decir, ven, vamos, no te preocupes, va a pasar. Ahí estamos practicando la espiritualidad. Espiritualidad es levantarse muy temprano y decir, hoy me va a ir bien. Me levanto con el pie derecho y sé que me va a ir bien. Eso es espiritualidad. Como cuando tu niño se cae, se golpea. Obviamente, lo primero que tenemos que hacer es, posiblemente, si es grave, llevar al médico. Pero mientras tanto, lo confortamos, le decimos, ya ha pasado, no te duele, ¿no? Entonces, basta con el abrazo o tal vez con colocar la mano en el lugar donde está el golpe, se calma un poco. Y eso también es espiritualidad, ¿no? Entonces, la espiritualidad también forma parte de esto. El cosmos. Los seres humanos estamos íntimamente relacionados con el cosmos. El sol ya tiene su relación con nosotros, ¿no? Gracias a él se dan diferentes procesos en la naturaleza, procesos que también a nosotros nos afectan. Nos da la luz, nos da muchas cosas más, ¿no? Los otros astros celestes también tienen que ver mucho con nosotros. La luna, ¿no? Que rige lo que son los vientos, ¿no? Son fríos, cálidos, por la elevación o la elevación o que disminuya ¿no? El nivel del mar, ¿no? Depende de dónde esté la luna, ¿no? Por la gravedad que tiene. Y además de otras cosas, otros cuerpos celestes, las estrellas también. No se olvide que constantemente estamos bombardeados por meteoritos y demás, ¿no? Que nos traen ciertos componentes que, bueno, nos ayudan, ¿no? También. Entonces, esa relación holística incluye eso, ¿no? Que el hombre se dé cuenta que no está solo y que tampoco puede abusar de los demás componentes de la realidad. El abuso de la naturaleza, el excesivo extraccionismo, ¿no? Sin tomar en cuenta el equilibrio, nos está generando esto, los cambios climáticos que tenemos. Nos está generando que muchas especies desaparezcan de la Tierra. Nos está generando que los bosques estén desapareciendo. Y esto obviamente causa sus efectos, tiene efectos en el clima, en lo que son la producción y demás situaciones, ¿no? Las sequías, las heladas y muchas más cosas. En su educación tiene que ser de esta manera, integral en las 4 dimensiones y holística, haciéndole entender a las y los estudiantes que no están solos, sino que forman parte de un ecosistema, donde cada uno se necesita, donde no podemos decir, esto no hace falta, ¿no? Exterminemos todos los insectos porque no nos caen bien. Los insectos tienen su función. Exterminemos a todos los leones, ¿no? Porque somos grandes cazadores. También tienen su función dentro de la naturaleza. Cada uno tiene su función dentro de la naturaleza, ¿no? A eso se refiere un poco la educación integral y la educación holística. Ahora ya ingresando más, ¿no? En lo que significa la estructura curricular, hablamos de la nueva estructuración de los campos y áreas de saberes y conocimientos. Hasta antes de la ley 070, se tenía un planteamiento, ¿no? De la estructuración del currículo, pero de manera aislada. No se planteaban las áreas, ¿no? Cada uno tenía su área, matemáticas, lenguaje, física, química, ¿no? Educación física, artes plásticas y demás. Pero a partir del modelo se plantea una nueva organización de esas áreas y se las agrupa en campos, ¿ya? Pero no por ¿qué les puedo decir? Por una visión sesgada o porque a alguien se le ha ocurrido o porque alguien ha querido hacerlo así. El modelo educativo sociocomunitario y productivo se lo va a entender desde su relación con la vida, como hemos ido viendo, desde su relación a cómo se dan los acontecimientos en la cotidianidad. Y de esta manera se han logrado plantear que las áreas o las disciplinas estén agrupadas de acuerdo a esa relacionalidad que se da en la vida cotidiana. Muchos de nosotros, por ejemplo, ¿no? La historia de cada uno de nosotros inicia cuando nacemos. Ahí inicia nuestra historia de cada uno de nosotros, ¿no? Pero cuando nosotros nacemos, no nacemos en el aire, ¿no? Ahí no somos bebés probetas que hemos nacido en un laboratorio, sino cada uno de nosotros, ustedes, yo, ¿no? Todos, hemos nacido en un lugar específico, ¿no? En un terreno, en un territorio, ¿ya? Hemos nacido ahí, ¿ya? Entonces, como todo empieza con la vida, pero no o sea, con el nacimiento en la vida, pero no en cualquier lugar, sino en un terreno, en un territorio. Entonces, obviamente, el primer campo del que podemos hablar, ¿no? Desde la educación es el campo vida, tierra y territorio. Y las áreas que van a conformar el campo, igual, van a ser las áreas que están relacionadas con todo eso, con la vida, con la tierra y con el territorio.
Entonces ahí estamos hablando de qué, de qué áreas. Hablamos obviamente de ciencias naturales. Y más adelante, en secundaria ya se va diversificando, ¿no? Hablamos de física, química, ¿no? Biogeografía, como llamamos, ¿no? Biogeo. ¿Por qué biografía y geografía? Alguien decía, biología y geografía, perdón. Alguien decía, ¿no? Es una locura juntar la biología con la geografía, porque la geografía es otra cosa. Pero no la vamos a entender así en la geografía, sino la vamos a entender la geografía como ese espacio donde se desarrolla la vida. La vida no se desarrolla en el aire, decíamos, ¿no? No en laboratorios, se desarrolla en un espacio geográfico. Por eso explica esa área de biología, geografía, biogeo, ¿no? Y obviamente ahí también está lo que significa la física y la química, ¿no? Que son procesos de los cuales también formamos parte como entes vivos. Ahora bien, si todo empieza con la vida en un territorio, la historia de cada uno de nosotros, pero no vivimos solitos, no vivimos solos, todos por naturaleza nacemos en un seno social, una familia, en una comunidad, en una sociedad. Entonces, por ello, el otro campo que está dentro de lo que significa campos de áreas de saberes y conocimientos es el campo comunidad y sociedad. Y por ende, las áreas que van a estar ahí son las áreas que están relacionadas en ese evento, ¿no? De la comunidad y la sociedad. El hombre en comunidad y sociedad canta, baila, tiene sus actividades, ¿no? Se interrelaciona mediante el lenguaje con las personas, realiza actividades artísticas también, ¿no? Actividades físicas también. Entonces ahí están las áreas, ¿no? Ahí tenemos comunicación y lenguajes, comunicación y lenguaje lengua extranjera, también tenemos lo que significa ciencias sociales, tenemos lo que son educación física y deportes, y también tenemos artes plásticas y visuales, y también obviamente la educación musical y artística. Aparte de eso, ¿no? Hemos nacido en un territorio, realizamos diferentes actividades en la sociedad, ¿ya? Pero también practicamos, les decía, ¿no? Esa espiritualidad. Reflexionamos, hacemos procesos mentales muy, muy elaborados y también practicamos espiritualidades. Entonces, el siguiente campo es cosmos y pensamiento. Cosmos y pensamientos, donde las áreas están ahí por la relacionalidad que tienen con esta, ¿no? Con esta actividad de cosmos y pensamiento. Y ahí encontramos que valores, espiritualidades y religiones, así en plural, ¿no? Valores, espiritualidades y religiones, y también filosofía y psicología. Cosmovisiones, filosofía y psicología. Obviamente, si nos quedamos así, todavía hubiéramos estado en la época de las cavernas, ¿no? Estuviéramos ahí sin tecnología, sin avances científicos y demás. Por eso, cuando el hombre ya empieza a especializar el conocimiento, ¿no? Hablamos de otro campo, que es el campo ciencia, tecnología y producción, ¿no? Ciencia, tecnología y producción. Y obviamente ahí van a estar las áreas que son relacionadas a este campo, ¿no? A estas actividades de ciencia, tecnología y producción. Ahí va a estar obviamente matemáticas y también está la técnica tecnológica. Entonces, de esta manera vamos a entender lo que es la organización de campos y áreas de saberes y conocimientos. ¿Por qué se los relaciona así? ¿Por qué se los agrupa así? Porque es así como se mira en la realidad, como se da en la realidad. Vayamos avanzando. El modelo educativo plantea también para su desarrollo de los procesos educativos los diferentes currículos. Currículos. En algún momento algún maestro pensó, ¿no? Cuando plantearon el modelo educativo, tres currículos nos están planteando ahora: el currículo base, el currículo regionalizado y el currículo diversificado. Antes teníamos un currículo, pero teníamos bastante trabajo. Ahora imagínense con tres, ¿cómo va a ser el trabajo? Nos vamos a pasar, ¿no? Haciendo contenidos. Pero hay que entenderles a estos currículos, tanto al base, al regionalizado como al diversificado. Empezamos por el base, porque es la base, obviamente, ¿no? Dentro del currículo base, vamos a encontrar contenidos, tanto científicos, tecnológicos, ¿no? De diferentes especialidades y disciplinas. Es mentira cuando alguien dice, ¿no? El modelo educativo es demasiado, demasiado tradicional, demasiado, ¿qué les puedo decir? Ajeno a la tecnología. Pareciera que odian, ¿no? Los científicos. Si revisamos los contenidos del currículo base, vamos a encontrarnos con los mismos contenidos que estaban anteriormente en otras leyes, pero complementados. Ya no simplemente teóricos, ya no simplemente, ¿no? Muy alejados de la realidad, los mismos contenidos, pero complementados. ¿Ya? Por ello, el currículo base se plantea a nivel nacional,
para todas las regiones, desde el último pueblo o población de Pando hasta la última población de Tarija, ¿no? Igual, en el extremo de Santa Cruz hasta el último extremo, por decir, de Oruro. Para todos igualitos, sean urbanos, sean rurales, igual, ¿no? Ahí vamos a encontrar 4 fuentes del currículo base. Bolivia, ¿no? Ahí están nuestros saberes y conocimientos, ¿no? De Bolivia que hemos podido recuperar. También los pueblos indígenas originarios, ¿no? Esos saberes y conocimientos propios de cada región, de cada pueblo, que han aportado también. El mundo. Y cuando decimos el mundo, estamos hablando de esa ciencia universal que ha estado presente en anteriores y que sigue estando presente, pero esta vez complementada. Complementada, ¿no? Entonces, esas son las fuentes del currículo base. Las fuentes del currículo base, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del currículo regionalizado, no son otra cantidad de contenidos, ajena o aparte del currículo base. Simplemente son las exigencias de las naciones y pueblos originarios con respecto a contextualizar, a regionalizar esos contenidos del currículo base. Si en el currículo base me indica, tenemos que avanzar la célula, ese es el contenido, ¿no? La célula como parte fundamental de la vida, así dice ahora, antes decía la célula nomás, ahora dice como parte fundamental de la vida. Si avanzan eso, por favor, si están en la región quechua, avancen a partir de algunos fenómenos que se dan ahí, ¿no? En el contexto quechua. Por ejemplo, la producción de maíz, ¿no? Cómo son las células, a partir de cómo se produce el maíz, ¿no? Y a partir de eso expliquen las células, ¿no? Expliquen a partir de la forma de ganadería que existe en esa zona, ¿no? Si nos vamos más abajo a los llanos, igual, ese mismo contenido de la célula, explíquenlo a partir de lo que los estudiantes viven en los llanos, ¿no? Pero sigue siendo el mismo contenido, pero regionalizado. Obviamente van a indicar que también apliquen el idioma de la región. Si estamos en región quechua, el quechua. Si estamos en región aymara, aymara. Si estamos en región guaraní, el guaraní. Eso es el currículo regionalizado. No es otra cantidad de contenidos, sino son los contenidos del base, pero regionalizados, dándoles el toque de cada región, ¿no? Es como decir, ¿no? Con la comida. Ahora el picante encontramos en todas partes, ¿no? Encontramos en Oruro, en La Paz, en Tarija, en Cochabamba, en Santa Cruz. Picante. Pero cada región tiene su propio sazón del picante. Inclusive varían algunos elementos. Ahí podríamos hablar de que ese picante es el currículo base, pero lo han regionalizado, ¿no? El picante de Cochabamba es diferente de Oruro, por ejemplo. El picante de La Paz es diferente de Cochabamba. El picante de Tarija, igual, ¿no? Entonces, lo han regionalizado. Lo mismo pasa con los contenidos, ¿no? Es el mismo contenido del base, pero regionalizado. Ahora el diversificado. El diversificado tampoco es otra cantidad de contenidos aparte del currículo base. El currículo diversificado se lo entiende a partir de que cada unidad educativa, cada curso, cada grupo de estudiantes que están a cargo de un maestro o de una maestra, tienen sus propias particularidades, no son los mismos. Inclusive el mismo año de escolaridad en diferentes paralelos, por decir el primero A, no va a ser igual que el primero B. La escuela o la unidad educativa que está en un edificio y que al frente de otra unidad educativa primaria igual, no van a ser iguales en el desarrollo de sus procesos educativos. Son diferentes porque las personas somos diferentes, porque la realidad es dinámica. Entonces, cada maestra y cada maestro va a buscar, ¿no?, diversificar esos procesos educativos. Va a avanzar lo que es, ¿no?, la célula como parte fundamental de la vida, regionalizándolo de acuerdo a la región, pero diversificándolo de acuerdo a el tipo de estudiantes que tengan, ¿no? En algún caso los estudiantes les gustará o aprenderán más rápido con ejemplos, con videos, o aprenderán leyendo, no sé. Entonces, va a diversificar ese conocimiento o la manera de desarrollar los procesos educativos. Entonces, ahí se explica un poquito el currículo base, el regionalizado y el diversificado. En el diversificado, obviamente, no vamos a encontrar un documento, porque lo realiza cada maestra y cada maestro. En el regionalizado sí vamos a encontrar documento porque sí necesitamos orientación para regionalizar los contenidos del currículo base. Y obviamente del currículo base también encontramos documento porque sí es donde vamos a sacar y bajar los contenidos de ahí para desarrollarlos durante toda la gestión educativa. Vamos avanzando. Ya entrando a lo que son los elementos curriculares, que son varios, ¿no? Que son varios,
Vamos a hablar de tal vez de los más importantes, ¿no? En este caso, las temáticas orientadoras. Cuando hablamos de las temáticas orientadoras, que en algún momento quisieron hacerlas desaparecer, las temáticas orientadoras se plantean dentro de lo que es el currículo, dentro de lo que es un elemento curricular, porque estas nos van a asegurar la articulación de los saberes y conocimientos de las diferentes áreas y los diferentes campos. Evitan esto de las temáticas orientadoras que los saberes y conocimientos se trabajen de manera parcelada, separada. Vamos a ver algunos ejemplos. Estas temáticas orientadoras las hemos bajado del currículo base, tanto de primero de primaria y primero de secundaria. ¿Ya? Por ejemplo, en primaria, perdón, inicial, primaria y secundaria. En inicial tenemos esa temática orientadora, los valores y la identidad cultural en las actividades productivas de la familia. En primaria tenemos producción en el municipio en equilibrio con la naturaleza. Y en secundaria tenemos un ejemplo de innovación y desarrollo de tecnologías propias adecuadas a nuestra región. Lo primero que hay que entender de estas temáticas, como decíamos, es que nos van a permitir que los contenidos en todas las áreas de esos niveles van a ser desarrollados de manera articulada. ¿Y por qué decimos articulada? Porque la temática orientadora nos está diciendo, señores profesores, en inicial, avancen los contenidos, pero tomen en cuenta para el avance de los contenidos los valores, la identidad cultural de las actividades de la familia donde el niño vive, la familia, ¿no? Lo pequeñito, la familia. Señores profesores de primaria, avancen sus contenidos de matemática, lenguajes sociales, tomando en cuenta la producción en el municipio, pero en equilibrio con la madre tierra, con la madre naturaleza, ¿no? Vamos de la familia, vamos avanzando a la comunidad, al municipio. Maestras y maestros de secundaria, realicen sus contenidos, avancen sus contenidos, pero tomando en cuenta lo que es el ¿no? La innovación y desarrollo de tecnologías propias, adecuadas de la región. Fíjense cómo va creciendo, ¿no? Familia, ¿no? Familia, municipio o comunidad, y avanzamos a la región. Entonces, esas temáticas orientadas nos van a indicar primero eso, ¿no? Que relacionemos los contenidos de acuerdo a lo que nos está indicando, ¿no? Actividades, identidad cultural, valores, ¿no? Nos va a decir producción del municipio, nos va a decir innovación y desarrollo de tecnologías de la región. Entonces, háganlo así, háganlo así. Por eso son temáticas orientadoras, ¿no? Ahora, sabemos muy bien que hay 2 por año. Se plantean 2 temáticas orientadoras para cada año de escolaridad. En este caso, todavía hay que ver cómo se está reestructurando en el caso de los trimestres, porque no olviden que en el último tiempo se planteó ya no bimestres, sino trimestres. ¿Ya? Vayamos avanzando. También tenemos esto que es importante, ¿no? Que son los ejes articuladores. Y los ejes articuladores van de la mano con lo que es las temáticas orientadoras. ¿Ya? Las temáticas orientadoras. Cuando hablamos de los ejes articuladores, vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos este contenido. Es un contenido de un año de escolaridad. Indica costumbres, ceremonias, rituales, valores y elementos simbólicos de la familia y la comunidad. Vamos a ver otro ejemplo. Indica la multiplicación de números naturales con 1, 2 o más factores en las actividades cotidianas. Y tenemos un ejemplo más. Calentamiento, calor, tecnología y su incidencia en la naturaleza. Igual, de inicial, de primaria y de secundaria son contenidos. ¿Ya? Porque generalmente en las planificaciones se nos exige, ¿no? Dice contenidos y ejes articuladores. Los contenidos acá están, pero los ejes articuladores no sería necesario mencionarlos, están implícitos dentro de estos contenidos. Y les demuestro. Por ejemplo, en el contenido de costumbres, ceremonias, rituales, valores y elementos simbólicos de la familia y la comunidad, ahí podemos encontrar implícitos 1, 2, 3, inclusive 4 ejes articuladores. Por ejemplo, si hablamos de costumbres, ceremonias, rituales, valores y elementos simbólicos de la familia y la comunidad, ahí ya vamos a estar encontrando el eje articulador educación en valores sociocomunitarios, por una parte. Si hablamos de esto de ceremonias y costumbres, ritos también, vamos a encontrar esto de educación intercultural, intracultural y plurilingüe. Otro eje articulador que está implícito en este primer contenido. En el siguiente contenido de primaria, multiplicación de números naturales con 1, 2 o más factores en las actividades cotidianas.
Ahí podemos encontrar implícito el eje articulador de educación para la producción. Educación para la producción, ¿no? Y como dice, en actividades cotidianas, también podrá estar el eje articulador educación intercultural, intracultural y plurilingüe. En el siguiente contenido de secundaria, calentamiento, calor, tecnología y su incidencia en la naturaleza. ¿Qué eje articulador vamos a encontrar ahí? Posiblemente vamos a encontrar, como indica de la naturaleza, vamos a encontrar el eje articulador educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria. Y obviamente también encontramos, como dice algo de tecnología, hablamos de la educación para la producción. Entonces, de esta manera, los ejes articuladores están implícitos en los diferentes contenidos que están en el currículo base y que son también, al igual que las temáticas orientadoras, la garantía de que se realicen los procesos educativos de las diferentes áreas, pero no aisladas, sino de manera articulada. Aquí nos exige, ¿no? Si hablamos de costumbres, ceremonias, rituales, ahí hablamos de lenguaje, ahí estaría implícito también sociales, articulado. Multiplicación de números naturales, hasta ahí matemáticas, ¿no? Pero nos dice en las actividades cotidianas, matemática con sociales, matemática con lenguaje también, articulado. Calentamiento, calor, tecnología. Bien, ahí estamos hablando de técnica tecnológica, o posiblemente estamos hablando de física. Pero si nos dice, y su incidencia en la naturaleza, hablamos ya de lo que es sociales, ciencias sociales también, o biología, geografía posiblemente, ¿no? Entonces, de esa manera entendemos también los ejes articuladores, ¿no? Y cómo están implícitos, impregnados en cada contenido. Ahora bien, dentro de los objetivos holísticos, que también es una característica fundamental para lograr la educación integral, los objetivos holísticos tienen que comprender o tienen que contemplar las 4 dimensiones, el desarrollo de las 4 dimensiones de las y los estudiantes. Ser, saber, hacer y decir. Ya no es llevar simplemente un contenido, enseñar matemáticas. Les enseño matemáticas, pero en eso de enseñar matemáticas tengo que también indicarle, ¿no? Que tiene que partir de un aprendizaje comunitario, solidario, ahí está el ser. Pero tengo que indicarle que en ese conocimiento de la matemática también tiene que aplicarlo en una actividad productiva o tiene que aplicarlo en su vida cotidiana, el hacer. Después de haber avanzado la matemática, tiene que saber dónde más puede aplicar ese conocimiento o para qué le va a servir ese conocimiento, el decidir, ¿no? Ser, saber, hacer y decidir dentro de los objetivos holísticos que vamos planteando en las diferentes planificaciones. Todo desarrollo de cualquier actividad tiene que ser con un objetivo. Al igual que ustedes, al ver este video, tenían el objetivo de un poquito conocer, ¿no?, a grandes rasgos lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo, ya tenían ese objetivo. Igual, cuando nosotros planteamos un contenido como maestras y maestros, tenemos que plantearnos un objetivo en el ser, generalmente relacionado con los valores, ¿no?, en el saber, los contenidos propiamente dichos, en el hacer, mediante qué actividades van a realizar esos contenidos o van a comprender o desarrollar y dónde van a aplicar, para qué van a realizar o conocer estos contenidos. Ser, saber, hacer y decidir. También para el desarrollo de los procesos educativos se plantea una estrategia metodológica. Obviamente que desarrollamos los contenidos, pero ¿cómo lo hacemos? Tomando en cuenta esos 4 momentos metodológicos: la práctica, la teoría, la valoración y producción. En una relación cíclica, pero siempre siguiendo este esquema posiblemente, ¿no? De la práctica, la teoría, la valoración y la producción. ¿Por qué así? ¿Por qué práctica, teoría, valoración y producción? Rapidita, de manera rápida les voy a explicar, ¿ya? Muchas veces pasaba que las personas nos dejaban la idea de que el conocimiento solamente está en los libros, de que si yo quiero conocer algo, tengo que ir necesariamente a un libro. En la actualidad, obviamente, decimos, el conocimiento está en el Internet, está en las páginas que encontramos ahí. Pero evidentemente sí está el conocimiento. Está en los libros el conocimiento, está también en las páginas web, pero ¿de dónde salen esos conocimientos? Los que están en el libro, en la página de Internet y demás. ¿De dónde, si no, han salido de la realidad? Esos conocimientos están en la realidad, constantemente con nosotros. Simplemente ha habido personas que las han estudiado, las han sistematizado y como podríamos decir, las han plasmado en estos libros
o en esos textos que encontramos en Internet, ¿no? Entonces, eso hay que entender. Por eso en el momento de la práctica, bueno, ahí está mal escrito, dice práctica, ¿no? Pero en la práctica, las y los maestros tienen que hacer ver cómo ese conocimiento teórico que estamos desarrollando también está presente en diferentes actividades, en la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? Por ello se plantea, ¿no? En el momento de la práctica, realizar actividades como, por ejemplo, partir de la experiencia, con el contacto directo con la realidad o con la experimentación, ¿no? Podemos invitar a alguien que conozca del tema para que nos narre, ¿no? Cómo es su experiencia. Uno de los estudiantes puede contarnos su experiencia con respecto a los temas que vamos a avanzar. El papá, la mamá de uno de los estudiantes, o tal vez la señora que está en la esquina vendiendo, o tal vez el señor que está construyendo la casa, ¿no? Pueden compartirnos sus experiencias porque también son saberes y conocimientos, ¿ya? Podemos ver un video respecto al tema que vamos a apreciar. O finalmente podemos salir y observar, ¿no? En el contexto cómo se da estos conceptos teóricos. De esta manera, las y los estudiantes van a poder volver al aula, estructurar su propio punto de vista de lo que han visto, de lo que han oído o de lo que han experimentado y contrastarlo con la teoría. No estamos dejando la teoría. Sí, hay que tomar en cuenta la teoría, ¿ya? Y contrastarla con lo que hemos podido ver, con lo que hemos podido experimentar o con lo que nos han narrado, ¿no? En el video y demás. Por eso son importantes la práctica y la teoría. En la valoración, que no tiene nada que ver con evaluar, no tiene nada que ver este momento con el examen, con la prueba objetiva, no. Muchos tuvieron esa dificultad, ¿no? De confundir la valoración, el momento de la valoración con el examen. La valoración es el momento donde reflexionamos con los estudiantes o les hacemos reflexionar el por qué están aprendiendo esto, para qué les va a servir lo que están aprendiendo, dónde lo van a poder aplicar. La valoración es un momento de reflexión, no de evaluación, no de calificación, no de tomar examen, sino de reflexionar por qué y para qué estamos comprendiendo y dónde vamos a aplicar este conocimiento. Y finalmente la producción, ¿no? Práctica, teoría, evaluación y producción. En la producción, si hemos desarrollado adecuadamente la práctica, la teoría, la valoración, tenemos un producto intangible, que es el conocimiento adecuado de eso que queríamos desarrollar con las y los estudiantes. Es un producto intangible. Pero también podemos tener productos tangibles. Por ejemplo, en esto de la práctica teoría, posiblemente hemos realizado cuadros didácticos o hemos realizado, no sé, fichas de observación o simplemente hemos tomado apuntes, ¿no? Eso es la producción. O posiblemente hemos realizado, no sé, una elaboración de textos o posiblemente hemos realizado alguna construcción de algún material, ¿no? Siempre tiene que haber una producción. Pero les digo, puede ser tangible o intangible. Y recordemos, decía, que estos momentos son cíclicos. Si yo saco a mis estudiantes a dar un paseo por el mercado de la comunidad, no voy a querer que simplemente hagan práctica. Han venido a observar, observar, observar. En algún momento habrá teoría, porque vamos a revisar algo de teoría, no algunos conceptos. En algún momento habrá valoración también, ¿no? Cuando los niños pregunten, ¿por qué hay tanta basura, no tanto desecho sólido en la calle? ¿Por qué ahí los perros están en la calle, no? ¿Por qué pasa que hay algunas personas que están en la calle bebiendo? ¿No? Estamos valorando, ¿no? Producción también es, los chicos están tomando apuntes, están sacando fotografías, ¿no? Es cíclico. Pero tendría que ser en esta situación, ¿no? Práctica, teoría, valoración y producción, ¿no? La estrategia metodológica que se propone en el modelo educativo. Ya vamos concluyendo de esta revisión rápida de lo que es el modelo educativo. En la evaluación, antes la evaluación era para estratificar, simplemente para, ¿qué les puedo decir esto? Para decir si aprobó o no aprobó el curso, para decir estos son los buenos, regulares y estos son los malos, para decir, ¿no es cierto? Estos necesitan, ¿no? Reprobar y estos necesitan aprobar. Pero la evaluación tiene que ser mucho más amplia que aquello. No simplemente nos va a dar esos indicadores, sino la evaluación es una herramienta de investigación. Que si tengo buenos resultados con los estudiantes, investigar o reflexionar por qué he tenido buenos resultados. Que si he tenido malos resultados con algunos estudiantes, decir por qué he tenido malos resultados con estos estudiantes, ¿no? Y cambiar de estrategia. Eso nos tiene que decir la evaluación, ¿no? Llamar la atención cuando las cosas están fallando y también hacernos reflexionar en que estamos yendo por buen camino si tenemos buenos resultados, ¿ya? Y la evaluación también no se la entiende solamente en el aspecto de el profesor a los estudiantes. La evaluación desde el modelo educativo plantea tres tipos de evaluación. La evaluación que tradicionalmente hacíamos las y los maestros a las y los estudiantes, también plantea la evaluación comunitaria,
Pero también plantea la autoevaluación, aunque la autoevaluación en estos últimos años ha estado totalmente, se ha tergiversado por X razón, pero se ha ido tergiversando, ¿no? Y por ello se han tenido que tener algunas modificaciones en la autoevaluación, ¿ya? Pero tendría que mantenerse ese espíritu de la autoevaluación, que es la autorreflexión de cada una de las y los estudiantes, que ellos vayan reflexionando si están avanzando o no están avanzando, cuánto están avanzando y por qué están avanzando y para qué están avanzando. La autoevaluación en las 4 dimensiones tendría que ser, aunque actualmente se realiza solamente en 2, ¿no? En el ser y el decidir. La evaluación comunitaria, que también es muy importante. ¿Por qué? Porque en el proceso educativo no solamente participa el maestro, el director y los estudiantes. No, participa también la comunidad, la familia. Por eso es tan importante la evaluación comunitaria, que debería realizarse periódicamente, ¿no? Si es posible cada trimestre, o si es posible cada mes, pero bueno, cada trimestre, donde las y los actores de la educación van observando todo lo que ha ido aconteciendo en ese trimestre y van planteando, ¿no?, las dificultades que se han presentado y también, obviamente, los logros. Y a partir de ello van planteándose, ¿no?, impulsar todavía más los logros y reducir las dificultades que se están presentando. De eso se trata la evaluación comunitaria, ¿no? Y recalcar, ¿no?, que de estas 3 evaluaciones solamente 2 tienen calificación. La evaluación del maestro o la maestra, las y los estudiantes con calificación, tanto como es cualitativa y cuantitativa, eso también dice la evaluación, y también la autoevaluación, que también se califica, también se puntúa, ¿no? La evaluación comunitaria es una evaluación igual importante, pero no tiene, ¿no?, tanta incidencia en esto de la calificación, pero sí en el proceso educativo para mejorar o para, ¿no es cierto?, para mejorar las potencialidades que estamos teniendo o para reducir aquellas dificultades que se están presentando dentro de la evaluación. Hay mucho más que hablar de esto, ¿no? Pero como decía, el tiempo es cortito para este video. Vamos a continuar. Uno de los aspectos que posiblemente sea el que diferencia nuestro modelo educativo de otros modelos educativos de la región o de otros países, porque también indicaron eso, sí, se parece el modelo educativo posiblemente a otros modelos educativos que se están aplicando en otras regiones o en otros países, posiblemente, ¿no? Pero precisamente lo que nos diferencia de los otros modelos educativos es el proyecto socioproductivo, que tiene la intención de relacionar la escuela y la comunidad y la escuela, que ya no sea más la isla que era la escuela, sino que sea una relación con la comunidad. ¿Por qué? Porque las actividades que se realizan en la escuela van a ser potencializadas desde la comunidad, con el involucramiento de la comunidad. Por eso se plantea un proyecto a inicio de gestión para ser desarrollado juntamente con la comunidad durante toda la gestión, en relación a las problemáticas, a las dificultades, pero también a las potencialidades que tengan las unidades educativas y la comunidad educativa a la cual pertenecen estas unidades educativas. Es una estrategia, reitero, de relacionamiento entre la escuela y la comunidad. También lo que pretende el modelo educativo es que produzcamos conocimientos, que las y los maestros seamos productores de conocimientos, que seamos productores de conocimientos en los procesos educativos, que de acuerdo a lo que vayamos avanzando en nuestras actividades cotidianas, vayamos nosotros planteando nuevas estrategias, nuevos materiales, nuevas formas de llevar adelante los procesos educativos, pero también que seamos productores de conocimientos de los procesos educativos. Y ahí entra esto, si es que algunos maestros están realizando lo que significa el estudio en el Profocom, ahí el producto final que se les pide en Profocom es una producción de conocimientos del proceso educativo, de todo lo que han ido viviendo con las y los estudiantes en sus diferentes unidades educativas, van recogiendo esos aprendizajes y van planteándolos en esa producción que se llama la sistematización de experiencias transformadoras, que en este caso es una producción de conocimientos del proceso educativo, para que más maestras y maestros puedan tomar de ejemplo estas producciones para poder aplicarlas, contextualizándolas en sus diferentes unidades educativas, para que tengamos referentes, que si un maestro ha logrado muy buenas cosas, excelentes cosas con sus estudiantes, lo pueda plasmar en un texto o en alguna producción escrita y lo podamos replicar en más unidades educativas, ¿no? Que si una unidad educativa ha logrado ser productiva, recuperar esa experiencia de esa productividad y socializarla a más maestras, a más maestros, a más comunidades educativas para que puedan replicar ese éxito productivo que tienen esas unidades educativas.
En eso tiene énfasis esto de la producción de conocimientos en los procesos educativos y de los procesos educativos. Estimadas maestras, estimados maestros, espero que este pequeño video les sirva un poquito para iniciar esto del conocimiento o iniciar esto, ¿no? De entender un poco más nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo. Ha sido un gusto estar con ustedes. Esperemos encontrarnos en otro video similar con temáticas referidas a la educación. Gracias.